guitarra, tú, nosotros seamos adoradores al Padre. Se va el tiempo más rápido de lo que uno piensa, pero estoy hablando de cosas muy importantes para ustedes. Los que somos músicos entiendan de lo que Dios le ha puesto el día de hacerlo, es mejor que lo hagan. Y háganlo bien. Háganlo para Él. Él le dijo a ustedes, me da igual a mí. Sus caras, me da igual. Que lo hacen, me da igual a mí. Porque encima de eso está el Señor. Yo camino en fe. Y le vuelvo a decir a ustedes, yo camino en fe. Me puedo venir con vainas a mí de que me da igual. Porque Dios todo lo ve de arriba. Él sabe las cosas. Yo no soy como otro que puede decir que Dios me habló. Dios me habla, claro en el corazón, pero no voy a decir a ustedes que Dios me habla para que no alucinen cosas que no son. Hasta que crezcan. Pero Dios es un Dios vivo. Que cuando Dios te dejó algo para hacer, es importante que lo hagas bien. ¿Crees en Jesús? Echa fuera demonios. Amén. ¿Ok? Pones tus manos a tus hijos, las manos y son sanados. Amén. Pero ¿qué te falta a ti el día de hoy? Hablar en lenguas. Y las lenguas. Y luego cuando fue el día viernes, que es importante. Si tú no sabes orar en lenguas, pero puedes echar fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿cuál es la diferencia? Al que cree en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán en sus manos enfermos y serán sanados. Ya hablarán nuevas lenguas. ¿Crees en Jesús? Entonces, ¿dónde están las lenguas? Es que no creo que lo tenga yo. ¿Quién te dijo que no lo tienes tú? Pon tu mira en la palabra. Si tú no oras en lenguas, vas a solamente orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por Danielito, por Jessiquitita, por Chichichito. Oren bien. Tu bendición por Daniel y Jessica. No metan alucines como que todo. Oren, benditos en el nombre de Jesús. Pero y terminando de orar por todos, sí, se acabó. Y quieren aumentar. Señor, en el nombre de Jesús, orar por Daniel, dice, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¡Aleluya! Te pido por Daniel en el nombre de Jesús. Sí, Daniel, bendícelo. Las quieren hacer largas nomás. Para decir que es orar una hora. Hermanos, a veces que oramos, estamos en alabanza, oración y adoramos al Señor. Aleluya. Ese es el Señor. No lo hago para alargar la oración. Pero cuando oramos en lengua, ¿qué pasa? Oras cosas que tú no entiendes. Pero David dice que tú eres significado. ¿Cuán importante es orar en lengua? El diablo no sabe lo que estás hablando. No entiende lo que estás diciendo tú. Quiere entender, está atrás. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y tiene todos los diccionarios al día de ahí. Tiene, mejor que el iPhone, tendrá, no sé qué tendrá él. Ahora tú agarras el teléfono y le digo, ¿cómo está? Le digo como yo lo quiero y me lo contesta así, y me lo traduce en japonés, ¿cómo está? Ya no como era antes, ¿cómo está? Me lo traduce. El diablo sabe todos los idiomas, pero no sabe el idioma de Dios. ¡Aleluya! Eso no lo sabe. Es por eso que el diablo no permite que tú hables en lenguas. Te mete en tu cabeza, no creo que tú tomas. No creo, tú tomas, muy. ¿Tú fumas? Ahí te he visto, ha visto ya algo que ha visto una chica, tampoco no creo que tú. A otra mujer que ve a un hombre, oh, está bueno, dice. ¿Qué está bueno? ¿Qué cosa está bueno? Si tú eres mujer no entiende, dice. Mujer también ya. No, que de repente yo pienso así. No es así. ¿Y por qué cuando hablas en el nombre de Jesús por tus hijos son sanadas? ¿Por qué? La misma bendición es.
¿Sí no, Alfredo? Claro, yo digo a Alfredo, le tiro una frazada ahorita, él lo va a recibir. Lo tiene por la fe. Tú tienes la bendición de Dios el día de hoy. Amén. Porque has creído en Jesucristo, lo crees. Cuando vas a dar a Dios, dices, aleluya, mañana, o de repente tu copero del pastor allí y habla, ¿qué importa? Repite y habla lo que quieres hablar. Pero el que está contigo es Jesús. Amén. El que está contigo es el Espíritu Santo. Aleluya. No, que el diablo. Y lo tienen callados a todos los cristianos, lo tienen callados para que no hablen. Y él dice, lo va a mentir más. Y es recontra mentiroso, pues. Y hasta que te ha hecho creer. Y no puedes hablar más. Porque dices, ¿qué puede ser el diablo? Tengo que examinar a todo espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Cómo sabes que ha venido ahí? ¿Tú cómo sabes que es el Espíritu Santo? Tú puedes examinar a qué espíritu viene ese hombre o ese pastor. Lo puedes tú hablar y ver, no. En la palabra de Dios me pone el espíritu medio raro, entonces, no. Pero cuando viene el Espíritu Santo te pone una tira a decir, hermano, y dices, ¡no! Satanás se examina y usted no va a estar el diablo. Y se trata por un pensamiento. Dios habita en ti. Amén. Excepto que estás todos los días en la computadora mirando cosas que no le agrada al Señor, mirando fantasmas, mirando sachines de que hay un diablo ahí y esas cochinadas, que el diablo por ahí se mete en tu casa. Ahí se mete ¿dónde? En tu corazón. Así empieza. Tengan cuidado con ese tipo de fotos, porque ese es de verdad. Y no sé quiénes ven. Y como no lo ven, dicen que no está comiendo. ¡Wow! De verdad. Y eso es en todo tu corazón. Y así es. No busquen cochinadas. Busquen al Señor. Hermanos, ya es hora que busquemos al Señor. Es hora que ustedes se levanten en el nombre de Jesús. Es hora que ustedes puedan ver más diferente a cómo caminaste el día. Dios no es así. Acá no acaba las cosas, Señor. No es así lo que Dios pide para nosotros. Es más, pues Dios pide a nosotros de cosas ser hijo de Él. Caminar como hijo de Dios. Caminar como realmente hijo de Él. Él quiere obedecer en su palabra, que tú camines en fe, que sea diga sí, amén, camines en la palabra del Señor, caíste, te levantas en el nombre de Jesús y estás ahí siguiendo. Esa es la fe en el camino del Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? La Biblia me dice, el aceite va a llenar nuestras lámparas. Si somos cristianos el día de hoy, yo dije que se va a pasar en japonés, si somos cristianos el día de hoy, tengamos nuestras lámparas llenas de aceite. ¿Cuál es el aceite? ¿Cuál es el aceite, hermanos? La palabra es nuestra fe. ¿Sí? ¿Saben por qué? ¿Saben cuándo Satanás tú vas a saber cuándo pasa eso? Cuando pasa algo en tu vida personal. ¿Por qué? Cuando vienen unas circunstancias difíciles, ¿cómo lo contestas a esas circunstancias difíciles? ¿En fe o en la carne? No tengo fe el día de hoy y buscas a alguien que te ayude. Oye, ¿sabes qué? Marcos, puedes orar por mí porque no entiendo esto. Porque tu fe no ha sido llenada con el aceite necesario para ese momento. Pero Dios nunca se equivoca. Dios quiere que desde ahora tenga llena tu lámpara por la palabra de Dios. Esa palabra que actúa, hermanos.